Buenos días a todos, Dios los bendiga. Good morning to everyone. God bless you. Qué privilegio volverlos a tener aquí nuevamente. It's a privilege to have everyone here again. Y bueno, hoy vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas esta semana. We're going to give God thanks for what He's done in their lives this week. Es un poquito cansón hablar así, entonces vamos a distanciarnos 2 metros. Okay. It's a little bit hard to talk this close, so we're just gonna distance ourselves a little bit. Ok, esta mañana cuando estaba orando, This morning when I was praying, el Señor me mostró que Salomón en Segundo de Crónicas capítulo 1 God showed me that Solomon in 1 Chronicles chapter 1, estaba él recibiendo todo el reino de parte de David su padre. he was receiving the kingdom from his father David. Y resulta que cuando lo estaba recibiendo tenía un problema grande y era un pueblo que tenía altas expectativas de él. And he had a big problem because he had a town that had very high expectations of him. Entonces cuando él estaba ahí se sintió un poco intimidado And when he was there, he felt a little bit intimidated. y entonces le dijo al Señor, Señor, yo necesito que tú me escuches. And he went to the Lord and he said, Lord, I need you to listen to me. Y entonces él sabía que la manera para llegar al corazón del Señor era a través de ofrendas. And he knew that the way to get to the Lord's heart was through offerings. Y cuando nosotros decimos ofrenda es que le damos un regalo a Él de lo profundo de nuestro corazón. And when we say offerings, we're talking about something that we are giving to God from the depth of our heart. Que It's a nos gift. cueste. Something that's kind of hard to give. Entonces, por ejemplo, si a mí yo soy una persona que está muy dependiente al chocolate, If I'm someone that is really dependent on chocolate, entonces voy a decir, Señor, voy a cortar con el chocolate por 10 minutos, no, por 3 semanas. and so then I'll tell God, I'm going to give up chocolate for 3 weeks. Y me va a costar, pero yo sé que voy a hacer ese sacrificio para tratar de escuchar mejor tu voz. And I know it's going to be hard, but by eliminating that, it'll be easier to listen to your voice. Entonces, Salomón hizo una cosa estratosférica, gigante, And by doing that, he did a really incredible thing, something really big. que fue que ofreció sacrificios y sacrificios y sacrificios de 1000 corderos y bueyes para escuchar la voz de Dios. And by doing this, he gave just thousands and thousands and thousands of sacrifices in the form of animals. Entonces él llegó y cuando lo hizo con un corazón correcto, con una actitud correcta, claro, And when he did this with the right attitude, with a giving heart. y el Señor se le acerca y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. And then God approaches him and he says, Solomon, ask me for whatever you want. En ese momento, cuando lo leí por primera vez, In that moment, when I read that for the first time, que el Señor se le presente a usted y le pregunte, pídeme lo que quieras, that moment where the Lord looks at you and says, ask for what you want of me, ¿qué le preguntaré? ¿Qué le pediríamos? what would you ask for? ¿Quieren que sea brutalmente honesto? You want me to be brutally honest? Yo pedí, me va a dar vergüenza, pero lo voy a decir. Well, I'm kind of embarrassed, but I'll tell you guys. Yo pedí dinero, I asked for money. porque yo dije, teniendo dinero está todo. And I'm like, well, if I have money, that'll be really great. Y entonces yo seguí leyendo el siguiente versículo. And then I read the next verse. Y cuando Salomón pidió sabiduría, And when Solomon asked for wisdom, me sentí tan mal. I felt so Dije, bad. pero claro, hombre, esa era la respuesta, la sabiduría. And I was like, oh my God, of course, that's the actual answer. Y después el Señor le dice, porque pidió sabiduría And then the Lord says, because he asked for wisdom, y no pidió la muerte de sus enemigos. and he didn't ask for the death of his enemies, No pidió por riquezas u honra. he didn't ask for honor or riches. Entonces dice, le voy a dar Like, I'm going to give you sabiduría, wisdom, riquezas, riches, honra, honor, paz peace, y larga vida, and a long life, porque pidió bien. because you asked for something good. Muchas veces uno está ahí el Señor y lo está escuchando, A lot of the time you're there with the Lord and you're listening to him, pero uno no pide lo que es. you don't ask for the right thing. Entonces vamos a hacer lo que hizo Salomón. So we're going to do what Solomon did. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza y adoración. We're going to enter a time of worship and praise, Y en este tiempo vamos a dejar nuestro corazón que alabe a Dios. and we're going to let our hearts praise God in this time. Y de repente, si no nos sabemos la canción, no importa. And if we don't know the word, that's okay. The song, that's okay.
Cerremos los ojos Let's close our eyes y escuchemos la canción. and let's listen to this song. Y permitamos que la misma canción nos lleve a la presencia de Dios. Let's let that very song lead us to the presence of God. Amén. Amen? Amén. Entonces vamos a empezar con nuestra alabanza. So we're going to start with our worship. Ok. Gracias. Yeah. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. A encontrarnos, Señor, de donde estábamos perdidos para empezar a caminar contigo, Señor. Hoy te damos gracias, te damos la gloria y honra, Señor. Y declaramos, Papito Dios, que este día, Padre Santo, es el día en que venimos a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. ¿Pueden tomar asiento? Sí. Bueno, hoy... Today, Quite la máscara, como estamos ahí. Ok, quite la máscara, porque estamos... Hoy les presento a una traductora especial well, I'm introducing a very special translator. con nombre de Sofía Escobar, Well, I'm Sofia Escobar. que hoy tenemos el lujo para que nos acompañe. And wow, I feel so special. We have the luxury of her being here with us today. Gracias, Sofía. Thank you to Sophia. Bueno, y vamos a empezar con la parte de la ofrenda. We're going to start with a part of the Y les offering. voy a pedirle el favor a mi esposita que venga y nos enseñe. I'm going to por favor, ask esta mañana. my wife Irma to come up here with us today. Bueno. Ahora sí. We go. Bueno, muy buenos días a todos. Good morning to everyone. Buenos días a todas las personas que se conectan a través de la red de YouTube y Facebook para
seguir nuestro servicio. Thank you everyone that's connected through YouTube and Facebook to see our service. Bueno, querida iglesia, And well, beloved church, vamos a aprender de los principios financieros que encontramos en la palabra, we are going to learn about the financial principles that we see in the Bible. cómo administrar con sabiduría los recursos. How to use our resources with wisdom. Y yo en mi devocional en Nehemías, In my devotional in Nehemiah, yo había leído esta palabra, pero nunca me había detenido el Señor a ver un problema que se está presentando en el pueblo de Dios. well, I had read this verse multiple times, but I had never really been detained to analyze it further to see what God has to tell me. Y está en el capítulo número 5. And it's in chapter 5. Siempre uno habla del libro de Nehemías y Nehemías fue esa persona que tuvo compasión, Whenever we talk about Nehemiah, we always talk about him as a person that had compassion. fue ese líder que cuando estaban los muros de la ciudad destruidos, He was that leader that when the walls of his city were crumbled, tomó acción. he took action. Fue movido a hacer algo por su pueblo, por Yes. esa ciudad. He was moved to do something for his town, for his people. Y en el transcurso de los versos, de los capítulos 1, 2 y 3, And throughout the verses 1, 2, and 3, está hablando de la estrategia para construir esos muros que estaban caídos y esas puertas. he talks about the strategies to reconstruct the things that had fallen. Y en el capítulo 2 habla de esos enemigos que estaban en contra de esa construcción. And in chapter 2, he talks about the people that were against his plans. En el verso 19 habla del capítulo 2, habla de Sanbalá, de Tobías, de Gesén y de los árabes. In verse 19 of chapter 2, they talk about different enemies that he had. Y uno diría, bueno, si ellos eran los enemigos de esa construcción, pues ellos serían los que estaban impidiendo que construyeran la muralla, las puertas y todo de esa ciudad. And you would think to yourself, well, if the enemies that are against Nehemiah, they would be against the construction of the doors and the walls of this town. Sí, ellos se oponían. They were opposed. Pero en el capítulo 5 vamos a leer lo que pasó. But in chapter 5, we're going to read what happened. Y voy a leerles, allí les invito para que tomen su Biblia, Nehemías 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 13. And I urge you to grab your Bibles. We're in Nehemiah chapter 5 from verses 1 to 13. 1 to 13, sorry. 1 to 13. Dice la palabra. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos de nuestras hijas lo están ya. No tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigiste intereses cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije,
no es bueno lo que hacéis. No andáis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y ganado. Quitémosles ahora ese gravamen. Os ruego que les devuelvas hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les dije, jurad que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a todo esto. Amén. And now I'm going to read it to you in English. So, starting at verse 1. Now the men and their wives raised a great outcry against their fellow Jews. Some were saying, we and our sons and daughters are numerous. In order for us to eat and stay alive, we must get grain. Others were saying, we are mortgaging our fields, our vineyards, our homes to get grain during famine. Still others were saying, we have to borrow money to pay the king's tax on our fields and vineyards. Although we are of the same flesh and blood as our fellow Jews, and although our children are Jews, as though our children are as good as theirs, yet we have to subject our sons and daughters to slavery. Some of our daughters have already been enslaved, but are powerless, because our fields and our vineyards belong to others. When I heard their outcry and these charges, I was very angry. I pondered in my mind and accused the nobles and officials. I told them, you are charging your own people interest. So I called together a large meeting to deal with them and said, as far as possible, we have bought back our fellow Jews who were sold to the Gentiles. Now you are selling your own people, only for them to be sold back to us. They keep quiet, and they could not find anything to say. So I continued, what you are doing is not right. Shouldn't you walk in fear of our God in order to avoid the reproach of our Gentile enemies? And my brothers and my men are also lending the people money and grain. But let us stop charging interest. Give back the fields to them immediately, and their vineyards, olive groves, houses, and also the interest you are charging them. 1% of the money, grain, new wine, and olive oil. We will give it back, they said, and we will not demand anything more from them. We will do as you say. Then I summoned the priests who made the nobles and officials take oath to do as they had promised. I shook out the folds of my robe and said, in this may God shake out the folds of my robe. In this way may God shake out their house and possessions, anyone who does not keep this promise. And so may such a person be shaken out and emptied. At this the whole assembly said, Amen, and praised God. And the people did exactly as they were promised. Amén. Amén. Y bueno, y hoy vamos a ver aquí unos sucesos, unos acontecimientos. And here we're going to see a couple of successions. Ellos están construyendo esa muralla. They were constructing this Ellos wall. llegaron hasta la mitad de la construcción de la muralla. They had arrived to at least halfway of building this wall. Pero se detuvo la construcción, But the construction was detained. no por los enemigos que los están persiguiendo. Not by the enemies that were chasing them. Era un suceso que estaba ocurriendo a nivel personal en ese pueblo. It was a succession that was happening on a personal level in that town. Resulta que Nehemías era el líder It turns out that Nehemiah was the y leader. él escuchó que las mujeres de ese pueblo, las mujeres judías, And he heard that the women of that town, the Jews, le hacían reproche a los hombres nobles, were reproaching on the noblemen, a los oficiales, to the a las officials, personas que tenían en ese momento esa condición económica de bienestar, ¿sí? the people that were very economically well off. ¿Por qué? Porque resulta que ese tiempo, aparte de que se habían caído los muros de la ciudad, había venido una hambruna a esa ciudad. And not only were the walls of that city totally destroyed, but there was also a famine.
Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Pues vamos a ayudar a construir los muros. And so they said, what are we going to do? Well, we're going to help construct the walls. Y resulta que pues trabajaban todos los días en la obra. And every day they worked at the wall. Y dice que con una mano tenían el palustre, la herramienta de trabajo, And in one hand they had their tool that they were working with. y con la otra mano estaba la espada In the other hand there was a sword. para poder evitar el ataque de los enemigos. In order to defend themselves against any attack. Y resulta que llegó, ellas se estaban quejando porque pues habían dedicado ese tiempo y pues ellos no estaban percibiendo ingresos, no había trabajo aparte del que estaban haciendo en la restauración de esos muros. And they were frustrated because they were not being fairly compensated since the only work that they had was the one that was reconstructing the wall. Y dice ahí en el capítulo 5, en los versículos 2, 3 y 4, And there it says in chapters 5, 4, 2, 3, 4, 2, 3, and 4 que ellos se endeudaron. that they were in debt. Entonces, ¿para qué se endeudaron? Para comprar grano y para pagar los impuestos. And why were they in debt? To buy grain and to pay taxes. Y entonces, ¿quiénes le estaban prestando? Los mismos hermanos, los mismos de su grupo, de su pueblo. And who was asking them for this tax? Well, their own brothers of their own town. Pero resulta que en el momento de la necesidad, a ellos no les importó cómo le prestaran el dinero, a qué tasa se la prestaran. Lo importante era suplir la necesidad. And in that time where everything was so scarce, it didn't matter how you met ends meet, how you paid your taxes, how you got the money, and who you owed. You just had to do it out of necessity. Entonces estos nobles les tomaron al 12% esos préstamos. And so the nobles took a 12% of those. ¿Y cómo ellos pagaban? Ellos pagaban primero con el dinero que tenían disponible. And how did they pay? Well, first they paid with the money that they had with them. Luego pusieron los bienes como respaldo. Then they had their goods as a backup. Y por último, pusieron los hijos y las hijas como respaldo de la deuda. And even on top of that, they had their sons and daughters as payment for Y the debt. entonces estaban en ese punto donde ya no tenían más cómo soportar esa situación. And so they were at their breaking point. They had no other way to support that situation. Ya habían dejado de cesar los pagos porque no tenían con qué pagarles a sus acreedores. They had no other way to pay off the debt. Y entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban allá exigiendo, estaban pidiendo. And so what happened? They were there praying, they were there pleading, Y Nehemías escuchó. and Nehemiah listened. Y Nehemías meditó en la situación. And he meditated in that Y situation. dijo, ya entiendo porque es que ellos ya no siguieron construyendo el muro. And he's like, wow, now I understand why they didn't continue building the wall. Porque hay una situación económica que están viviendo. Because there is a very hard economic situation that they are living through. Y pues ya no hay como es actitud ni disposición pues, para hacer la obra. And while there's no good attitude to put forward to finish this work. Entonces no podían continuar construyendo. So they could not continue. ¿Y él qué hizo? And so what did he do? Meditó, tomó un tiempo como líder, llamó a esas personas nobles que tenían el dinero, que habían sido los prestamistas. And so he took some time as leader, he meditated, he thought, and he went to go talk to the people that were collecting this debt. Y bueno, les dice, And he says to them, bueno, eso que están haciendo, pues no está bien. what you are doing is not okay. No estamos actuando con temor a Dios. You're not acting in fear of God. No estamos actuando con sabiduría. We are not acting with wisdom. O sea, ellos están necesitando para suplir su necesidad de comida. They are struggling to make ends meet and find ways to feed themselves. Y ellos también quieren pagarle al gobierno sus impuestos. And they also have to pay to the government their taxes. Porque nos van a grabar con ese interés tan alto. Why are you plaguing them with such a high interest? Si la palabra nos enseña que debemos ser generosos If the word says that we should be generous y ayudar al débil, al necesitado.
and help the one that is hurting, the one that is weak. Pero Nehemías también miró que ellos también le habían pedido prestado a él. But Nehemiah also knew that they had asked him for money. Y entonces él dijo, vamos a quitarle este gravamen a este pueblo. And so he said to them, we're going to take this burden off of these people. Les vamos a perdonar la deuda. We're going to forgive their debt. Y después Nehemías citó al pueblo. And then Nehemiah talked to them. Y también lo reprendió. ¿Cómo tomaron esta decisión? How did they come to this decision? ¿Sí? Entonces hoy que yo aprendí cuando yo leía este capítulo de la Biblia. So what did I learn when I read this chapter of the Bible? Que en la palabra están los principios para ser prósperos. That in the Bible there are the principles to be prosperous. Y para eso necesitamos conocerlos. And for that we need to know them. ¿Y dónde están? En la palabra. Leerlos. And where are they? They're in the Bible. We need to read them. Y que va a venir esa sabiduría para administrar los recursos. And so that wisdom will come to help minister our goods, our property. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos estaban endeudados y fue una deuda progresiva. And so what happened with them? They were in debt and it was a progressive debt. Entonces usted dice, bueno, si es para el diario, ¿cuánto me gasto yo diario? Digamos que me gasto $30 al día, digamos, no sé. And so if we look at this situation on a daily level, I can say to myself, well, what am I spending on a day-to-day? Maybe, for example, it's $30. Y todos los días pidiendo prestado. O sea, yo decía, Dios mío, hasta llegar al punto que perdieron sus bienes, sus hijos, todo. Y cada vez que tenían que pagar los impuestos los pagamos una vez al año. And so it got to the point where every single day they were asking for loans and asking for more and more money. And it got to the point where they had nothing else to give and they couldn't ask for more. And then once a year they still had to pay taxes. Y entonces yo veía que el Señor nos ha enseñado que todos nuestros planes y proyectos los tenemos que someter a Dios. And so God revealed to me that our plans and our projects we need to submit to Him. Y entonces yo me imagino a Nehemías en esa situación allá con el pueblo, diciéndoles, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablaron con el Señor? And so I imagine Nehemiah talking to his people, to his town, and saying, why didn't you consult with God? Why didn't you ask Him? ¿Por qué no dijeron? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Why did you let so much time pass? Y ahora están en esa situación. And now you're in this situation. Ustedes se volvieron esclavos de la deuda. You became slaves to debt. Y entonces ahora le pertenecen a la persona que les prestó. And now you belong to the person of which you asked money from. Entonces, cuando el Señor nos dijo que Él nos ha sacado de esclavitud, But God's telling us that we are free from slavery. ellos estaban construyendo la obra de Dios, They were constructing the will of God, pero habían violado un principio. but they had violated a very important Y era principle. que sus finanzas no estaban controladas por el Señor. And they said that their finances were not controlled by God. Se olvidaron consultarle al Señor de la situación. They did not consult with God about their situation. Nunca podemos dejar de darle al Señor lo que le corresponde. You can never stop giving God what He deserves. Ellos estaban afanados por solventar su día a día They were consumed with being able to meet their day-to-day. y estaban preocupados también por la situación de sus impuestos. They were very worried about the situation with their taxes. Entonces, estaban preocupados por eso, pero no estaban preocupados por lo del Señor. So they were worried about that, but they were not worried about God. Y leían el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. And in Psalms 37, Verso 5. verse 5, it said, Encomienda a Jehová tu camino give God your ways, y confía en Él trust in Him, y Él hará. He will do. Y encontré en Proverbios 22:7. And I found in Proverbs 22:7, Dice, los ricos son los amos de los pobres. the rich are the slaves of their creditors, of the poor, and debtors are the slaves of their creditors. Ya. Y los deudores son esclavos de sus acreedores. Pues eso fue lo que estaba ocurriendo. Entonces,
¿Qué iglesia hoy el Señor me enseñó primero a mí? ¿Sí? Y fue que nosotros no podemos ser autosuficientes en nuestro criterio. Siempre hay que preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros. So when I was reading these verses, I was thinking to myself, well, how does this apply to my church? Porque el Señor sabe qué va a pasar en el futuro God knows what's going to happen in the future, y qué necesitamos. what we need. Entonces es depender del Señor. We have to depend on God. Y lo otro es que nosotros tenemos esa, así como este pueblo, esa responsabilidad de solventar todas nuestras situaciones, obligaciones financieras. As a community and as a people, we have the obligation to meet our financial needs. Pero no podemos olvidar los principios. Y primero le damos al Señor. Porque ellos, ¿qué estaban haciendo? Tomando de los recursos que el Señor les entregó para ponerlos en manos de otros. And so what were they doing? They were forgetting the most important thing. They were forgetting God. They were giving their financial situation in the hands of others and not the hands of the Lord. Y si usted está en el otro lado, no de los que necesitan, sino los que pueden dar, ¿cierto? And if you are on the other side, if you're part of the group of people that can give freely and does not have to worry about meeting their day-to-day, Dice, no te aproveches de la situación. don't take advantage of that situation. No saques provecho del desvalido, de que es tu hermano. Don't take advantage of someone that is your brother, someone that is in need. No te hagas rico con la pobreza de los demás, Don't make yourself rich off the poverty of others, porque eso no es tampoco para ti bendición. because that's not blessing for you either. Entonces, yo quería testificarles aquí un principio, este principio, cómo lo vi reflejado en mi vida. And so I want to testify of how I saw this principle reflected in my life. Cuando nosotros hicimos el curso prematrimonial, When we did a premarital course in Chicago, pues se hablan de uno de los temas es qué metas vas a conquistar como pareja one of the things that we discussed is what are the goals that we're going to conquer as a couple a 1 año, a 5 años y a 10 años. in a year, in 5 years, and then in 10 years. Y entonces el pastor nos dejó la tarea, bueno, quiero que se sienten y piensen cada uno individual. ¿Cuál es su proyecto de vida para 1 año, 5 años y 10 años? And so the pastor said to us, Irma and Ricardo, I want you to go separately and think by yourselves of what you see your life plan to be in a year, Bien. in 5 years, and in 10. Y en la próxima charla que tengamos, ustedes me van a traer eso y vamos a hablar de esos sueños. In our next session, we are going to discuss the things that you have written down. Bueno, entonces Ricardo llevó su pliego de peticiones, sus sueños, ¿sí? Y yo también llevé los míos. And so in that next session, we did exactly as he said. Ricardo brought all of his goals and dreams and aspirations, and so did I. Y entonces él nos dijo, bueno, quiero que leas tú, Ricardo, cuáles son esos sueños, ese plan, ese proyecto que tienes. And he said to Ricardo, Ricardo, please read all the things that you have written down. Que no, pues todo muy lindo, muy precioso, conquistar, tener, bueno, sí. And everything was really nice. All the things that he read was really good. He had dreams to conquer, to accomplish, to prosper in the future. Bueno, y después me dijo, lee tú lo tuyo. And then he said, Irma, please do the same. Read what you have written. Bueno, y yo le leí todo y él dijo, bueno, entonces, ¿tú quieres casa en 5 años? And so I read mine, and it was all good. And he said, well, Irma, you want a house in 5 years. Él quiere carro. He wants a car. Él dice que tiene unas obligaciones y que las va a pagar. And he says that he has some things that he needs to pay off. Y esas obligaciones son altas. And those are some pretty high things. Entonces yo no veo como que puedan adquirir la casa en 5 años. I'm not saying that you guys are going to get a house in 5 years. Entonces nos dejó otra tarea. So he gave us another thing to do. Y nos dijo, bueno, primero van a ir a resolver esas situaciones financieras que cada uno tiene por aparte. And he said, first, I want you to resolve your own personal financial Y issues. quiero que me traigan un plan de cómo van a resolver esas deudas financieras para poder proyectar ahora sí el sueño que ustedes tienen como pareja. And so I want you guys to make a plan of how you guys are going to solve these financial issues and then take into account how that plays into the things you want to do in your future.
Bueno, pues hicimos la tarea y entonces pues yo vivía con mis hermanas en ese tiempo y yo era la que respaldaba financieramente mi casa. And at that time, I lived with my sisters, and I was the breadwinner of that household. I provided for them. Yo no soy de tarjetas de crédito. I am not someone that has credit cards. Aprendí a vivir con lo que ganaba. I learned how to live with what I earned. Y bueno, Richard tenía una situación financiera que no era de él, era de su mamá, pero él había tomado como propia de él. And well, my husband Ricardo, he had a financial situation that was not his, it was his mother's, but he had also taken responsibility in that. Y él sí estaba pagando intereses a usura, como dice la palabra acá. And he was also paying interest. Entonces, pues resolver la situación de él económicamente era más larga y más prolongada para nosotros. And so for him to solve that financial situation, it was a longer process, it was more prolonged. Entonces llegamos a esa reunión con el pastor ese día y él nos dice, bueno, quiero ver el plan. And so we went to that following session with the pastor, and the pastor asked us, well, I want to see that plan. And so we showed him. Yo le dije, pastor, yo tarjetas no tengo, yo deudas no tengo. La única responsabilidad que tengo es que tengo un contrato de arrendamiento del apartamento donde vivo y con mis hermanas. And I went to the pastor and I said, Pastor, me personally, as Irma, I don't have any credit cards, I don't have any debt. The only thing that I have in my name is the rent in an apartment that I live with my sisters. Y pues yo ya hablé con ellas y voy a ayudarlas por 3 meses, voy a pagar, mientras que pues yo me voy de la casa, ellas quedan con ese contrato y definen si ellas pueden pagarlo y ya pues si ellas definen que no se puede pagar, pues se cancela ese contrato, yo ya estoy libre de esa deuda. And so I talked with my sisters and I said that I will help them pay for the next 3 months so they can see how they can arrange to get the finances to continue paying that rent plan. And if they can't do that, then they will let go of that contract and I'll be free of that. Y llegamos a la situación de Richitar. And so then we went to Y entonces, the situation. pues no, estaba muy difícil porque tenía muchas deudas en con diferentes personas y todos con intereses de usura. And his situation was a little bit more complicated. It was a little bit more complex. He had debt to multiple different people, and each of them had interest. Y él llevó su proyecto y todo, y lo que hizo el pastor fue, bueno, Irma, tus sueños se van a retrasar un poco. ¿Tú estás dispuesta a entregar ese sueño con un tiempo más largo? And so when the pastor saw this and he saw the situation, he said to me, Irma, are you willing to give up some of your more short-term goals to become long-term goals because of the situation that you need to work together? Porque en este momento la prioridad es pagar esas deudas. Because right now the priority is for Ricardo's debts. Bueno, él oró por nuestra área financiera. And so he prayed for our financial lives. Y oró por libertad para conseguir los recursos para pagar esa deuda que estaba fuerte. And so he prayed for liberty of that very difficult situation. Mire, 2 años. Listen, En 2 2 años, years. lo que iba a hacer en 5 años. El Of what? Señor nos proveyó yo para pagar en 2 años esa deuda. And so what the original plan was to pay off all of that debt in 5 years, God was good and he provided us with the means to pay that off in 2. Y a los 5 años nosotros ya teníamos nuestro apartamento propio. Entonces, yo lo que entendí es que Dios nos enseña, obedecemos sus principios y vemos el respaldo de Dios. Entonces, And within 5 years, we were able to have our own apartment, something for ourselves. And what I realized is that we have to lean on God and listen to what he has to tell us. Entonces, Iglesia, Dios nos está enseñando, tomemos sus principios que son sabiduría para nuestra área financiera y tomemos una ofrenda y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos revele sus principios de la palabra para ponerlos por obra, para no solamente escucharlos y pues ya están como ellos, están ahí al principio, pero se me olvidó por la situación. Okay, so church, I really hope that you take into account these financial principles, that we can learn to listen to God and to not forget that not only do we have to meet our daily needs, but we also have to
dedicate this area of our lives to God, and I pray that this is something that we can accomplish as a church. Y entonces ahí ustedes encuentran al lado de su silla, ahí hay unos sobres. Si usted tiene una ofrenda, vamos a tomar ese sobre, va a tomar su ofrenda. Y las personas que ya hicieron su transferencia, vamos a orar y darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque no importa en lo que nos... So the people here with us, you'll find an envelope beside you. This is for your offering. If you've already given offering, well, amen. But for those of you who feel moved to give, I encourage you to do so. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, So we're going to bow our heads. vamos a orar We're going to pray. y vamos a pedirle al Señor que Dios, queremos escuchar tu voz. God, we want to listen to your voice. Queremos ser sensibles a tu dirección, Espíritu Santo. We want to be sensible to your direction, Holy Hoy Spirit. presentamos nuestra área financiera I present to you my financial life delante de ti, Señor. in front of you, God. Y te pedimos, Señor, perdón si no hemos hecho buen uso de los recursos que tú nos has dado. And I ask for forgiveness if I have not used the resources that you have given me with wisdom. Si hemos tomado prestado If I have looked for loans hasta quedar enredados en esos préstamos, Señor. to an extent of where I have just been entangled in the debt that it's brought me into my life. Hemos quedado esclavos de esas deudas. You've become slaves to that debt. Hoy venimos, Señor, We come to you today, Lord, reconociendo nuestra falta, nuestro error, recognizing our fault, our y mistakes, pidiéndote, Señor, and asking you, Lord, que sanes nuestras finanzas, to heal our finances, que la sangre de la corona de espinas that the blood of the crown of thorns caiga sobre nuestra área financiera can fall over our financial y nos lives, libere de la deuda, and will liberate us from debt, de la escasez, from scarcity, de pagar, de tomar créditos a tasas de intereses altas. to looking for credit with interests that are way too high. Hoy, Señor, arranca de nosotros Today, Lord, take from us esa raíz de deuda, that root, Lord, of debt, la maldición que hayamos heredado de nuestros antepasados, that curse that we may have inherited from our parents and from the people y that have venga, come before Señor, us. en esta mañana Come, Lord, in this morning, la buena administración. the good ministering of finances. Hoy sometemos nuestros planes, Today, we submit all of our plans, nuestros proyectos, all of our projects, en tus manos, Señor, los colocamos in your hands, Lord, para que tú hagas, so you can do, Señor, que pueda escuchar tu dirección so I can listen to your direction y ser asertivo and be assertive, para administrar los recursos to be able to handle my finances properly, y ver la prosperidad and to see prosperity en mi casa, in my home, en mi hogar, in my life, en mi iglesia, in my church. en el nombre de Jesús, In the Señor. name of Jesus Bendice, Señor, I bless, Lord, esta ofrenda this offering, que Lord, hoy traemos para tu casa. that we bring to your Te house, damos Lord. muchas gracias I give you lots of thanks por sustentarnos. for giving us a means to live every day. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Bueno, ahora sí los dejo con nuestro pastor Ricardo. I leave you with our Pastor Gracias. Ricardo. Ya Sofía perdonó a Irma. Oh, well, Sophia forgave Irma. Ok, bueno, And so, bienvenidos a la primavera. welcome to spring. Disfruten. Enjoy. Tengo un amigo muy cercano, I have a very good friend. que está muy cerca, Very close. que él siempre dice que hay una nevada loca en abril. He always says there's a crazy snowfall in April. Y yo estoy pensando que es que él nos ata a todo Fort McMurray. And I think that applies to all of Fort McMurray. Porque él, hasta que no pasa esa nevada, no cambia las llantas. And he's very smart because he doesn't change his tires until that snow has fallen. Y entonces ya estoy igual que él, And so now I'm doing the exact same thing as him, esperando la nevada loca. waiting for that crazy April snow. Esperemos que sea hoy, Well, let's hope that it's just today, para ver si podemos seguir con lo demás. so we can see if we can continue. Pero de verdad que tenemos un sitio muy privilegiado aquí en Fort McMurray,
We are in an extremely privileged position here in Fort McMurray. Porque normalmente en Colombia, de donde somos nosotros, Because originally in Colombia, from where we are, si usted quiere un clima más caliente, se va por las montañas a un sitio más abajo if you want warmer climate, you can travel south. y entonces va a estar en un clima más calientico, más caliente. And you'll be in a warmer climate with more sun. Si quiere más frío, se va a las montañas más arriba. If you want more cold, you can just go up into the mountains. Pero en Fort McMurray, But in Fort McMurray, usted no se tiene que mover, you don't have to move. usted tiene que esperar. You just have to wait. Menos 40, Minus 40, más 30. plus 30. Quietecito. Just chill. Entonces, con esta pandemia, With this pandemic, el clima viene a nosotros. the climate comes to us. Nosotros no tenemos que buscar nada. We don't have to look for it. Bueno, So, vamos a empezar y vamos a buscar en Juan capítulo 3, we're going to start, and we're going to start with John chapter 3, versos del 1 al 8. verses from 1 to 8. Voy a pedirle a Sofi que lo lea primero. So he's asking me to read them first in English, so that's what I will do. So, starting in verse 1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Said Nicodemus. Surely they cannot enter the second time into their mother's womb and be born. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they have been born from water and in the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at me saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is everyone that is born in the Holy Spirit. Amén. 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 Vamos a orar. We're going to pray. Señor y Padre Santo, Dear Lord, muchas gracias lots give you thanks, God, por el privilegio que nos das for the privilege that you give us. de estar reunidos en torno a ti, Be here celebrating you, Lord, Padre Santo, y buscando tu palabra. looking for your word, Así como nos enseñabas esta mañana, just how you taught us this morning, que Salomón llevó muchas ofrendas para poder escuchar tu voz. that Solomon gave many offerings to listen to your voice. Hoy nuestra más grande oferta es nuestra vida, Today, our biggest offering is our lives. que la colocamos delante de ti, We put it in front of you, Lord, porque queremos escuchar tu voz because we want to listen to your voice. y que a través de tu bendita palabra And through your holy word, Lord, tú vas a transformar nuestro corazón, you are going to transform our hearts, nuestra mente, our minds, toda nuestra alma, our whole soul, para aprender a caminar tomados de tu mano, Espíritu to Santo. learn how to walk holding your hand. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén amen y amén. and amen. En esta porción de la palabra In this portion of the word, estamos viendo que Jesús está haciendo muchos milagros y está hablando con la gente, we see that Jesus is doing many miracles and he's talking to many people. y de pronto llega un espía por la noche. And the spy comes at night. Entonces te imaginas así con los buddies, como los muchachos de hoy, con el buddy. Can you imagine them with a hoodie? ¿Se has visto con eso teenagers que do así, que today? no se ve nada por dentro, sino que es así y Where you así, can't see anything, it's just like a shadow with their hood and they're como walking esos like monjes this. locos que vienen así como, Like the crazy monks that walk like this. o sino como como esas películas de Guerra de las Estrellas, ¿cómo se llama? Star Wars. Just like those guys from Star Wars. Entonces los Jedis, los The Jedi. exacto. Yes. Y entonces llegan así, todos sabios, todos. And they come like this, all wise and solemn. Y se le acerca a Jesús, And he un gets hombre, close to Jesus, a man, un hombre misterioso. a very mysterious man. Y entonces empieza una conversación con Jesús. And he starts a conversation with Jesus. Y entonces Jesús, vamos a ver a través de los versículos, And so Jesus, as we're going to see in the following verses, empieza a mostrarle a este hombre begins to show this man cosas que de repente respuestas que él estaba buscando mejor. answers that he had been looking for. Y vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 1. And we're going to reread this first verse, verse 1. Esta vez los voy a leer yo. This time Ricardo's going to read them. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era principal entre los judíos. Entonces en el verso número 1 And so this verse 1, está diciendo que Nicodemo era un hombre muy importante y muy preparado. they were saying that Nicodemus was a very prepared man, he was a leader. Ustedes sabían que en el siglo XX Did you know in the 20th century, ha sido el siglo donde mayor cantidad de inventos se han dado. it's the century where the most amount of inventions have been made. Aviación,
aviation, el automóvil se perfeccionó. the car was perfected. Toda la parte electrónica y eléctrica. Everything that has to do with electronics and electricity was perfected as well. Toda la parte de sistemas y comunicaciones. Everything that has to do with systems and communication. Imagínese que usted trae una persona normal estándar de 1900. Imagine you bring a standard normal person from the 90s, 1900 from the 1900s, al año 2000 to the year 2000. y lo sienta en un aeropuerto para que vea todo. And if you sit him in an airport just to look at everything, Pantallas, screens, los aviones, the airplanes, la gente con celulares. people with phones, O sea, el tipo quedaría como sobrecargado con tantos cambios. he would be very overwhelmed with life. Pero si el mismo de 1900 lo ponemos a 1800, But if you put that man from the 1900s to the 1800s, no vería muchos cambios. you wouldn't see them. El siglo XX fue donde hubo muchísimos cambios tecnológicos The 20th century was a century where everything changed. y el hombre se vio enfrentado a dos tipos de pensamientos. And man was confronted with two ways of thinking, two thoughts. Su lógica His logic contra su fe. versus his faith. Y muchas veces decimos contra And many times we see verses porque nosotros estamos todo el tiempo como entre ese balance. because we, for the most part, are in between that balance, those two thoughts. Pero realmente los estudiosos de la palabra But the ones that are dedicated to the Word of God, y aún los científicos cristianos and even the Christian scientists, se han dado cuenta que la lógica, la ciencia y la fe pueden ir muy de la mano. and they have really quickly realized that logic, facts, and science and faith can be together, hand in hand. Pero en este caso Nicodemo tenía mucho conocimiento sobre el Mesías porque él estaba preparado para eso. But in this example, Nicodemus had lots of knowledge about the Messiah since that was his area of study. Él había sido educado, él había sido preparado toda su vida en la palabra de Dios. He had been educated and prepared his whole life in the Word of God. ¿Qué dice toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? What says the whole Word of God in the Old Testament? Va a llegar el Mesías. The Messiah is going to come. Ellos se preparan para identificar y recibir al Mesías. They are ready to identify and receive the Messiah. Pero él tenía tanto conocimiento But he had so much knowledge, que no podía ver que estaba junto a él. he could not see what was right next to him. Entonces muchas veces, y este primer punto que quiero que veamos, que estamos comparando, perdón, And so a lot of the times, we're going to see in this verse here, es que muchas veces nosotros estamos comparando los títulos, o sea, lo que hemos alcanzado en contra de los hechos. a lot of the times we like to compare the things we have achieved to the titles versus the facts. Cuando uno compara los milagros que hemos recibido When you compare the miracles that we have received contra los títulos que tengo, versus the titles that I have, yo personalmente me he dado cuenta or me personally, I've realized que los milagros en el 90% de las veces that these miracles, 90% of the time, no tienen nada que ver con mi preparación. have nothing to do with my preparation. El nacimiento de mis hijos, The birth of my children, el hecho de que yo pueda tener un hogar, the very fact that I'm allowed to have a home. en más de un año de pandemia en donde hemos visto tantas situaciones, In this year of pandemic where we have seen lots of hardships, mi carrera, my career, mi preparación my preparation no ha hecho el 5% para mantener ese milagro vivo. has been totally intact. Entonces, el punto aquí es que muchas veces nosotros estamos preparándonos, y está bien, And a lot- intelectualmente, perdón, And a lot of the times we as people intellectually are preparing ourselves, pero muchas veces eso nos está cerrando nuestra visión para ver lo que el Señor quiere hacer. but that can blind us for what God wants to give us. Entonces, no caigamos en el error de Nicodemo, Let's not fall on this mistake that Nicodemus que committed, tenemos mucha abundancia intelectual, where we have a lot of intellectual abundance, pero nuestra fe parece un enanito. but our faith looks like a little ant. Tenemos que crecer integralmente. We need to grow as a whole. El segundo versículo dice, The second verse says, Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede ver estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces aquí nos muestra que Nicodemo estaba impresionado por los milagros. And here we see that Nicodemus was very impressed by the miracles that Jesus had performed.
Entonces él estaba impresionado porque él podía devolverle la vista a los ciegos, He was really impressed because Jesus could give sight back to the blind. estaba liberando de demonios a las personas, He was taking demons out of people. estaba resucitando gente. He was resuscitating people. O sea, yo también me impresionaría. I mean, I'd be very impressed. Entonces, imagínese que usted va a ir usted llega y va a un velorio, a acompañar a un muerto, Imagine that you go to a funeral where someone has died. así a la familia del muerto, no al muerto. There you go to Just in case. you go and talk to the people, the family members of the person that is. Lo entierran You see that they bury him, y llega un amigo de la familia tarde. and then this friend of the family comes in late. Yo creo que en ese momento esa parte latina se le pegó al Señor. I think that Latin aspects had become very, present in that man. Y entonces él llegó, todos los demás que estaban ahí desde temprano acompañando a la familia, And then all the people that had been there early, that are with the family, yo creo que ya se estaban era yendo del velorio. I think they're kind of leaving the funeral. Y de pronto llega Jesús. Maybe Jesus just comes in, Y entonces llega y me imagino todos diciendo, and everyone's just shaking their heads like, oh my God, no. y Jesús llega y un hombre que había muerto hacía 4 días lo resucita. And Jesus sees that man that had been dead 4 days, and he resuscitates him. Yo no sé si para ustedes eso es normal, pero para mí no. I don't know if for you that's normal, but for me, definitely not. Seguramente ustedes dirán, no, sí, eso es normal. Maybe you guys might think, oh, it's so normal, it's fine. Ese tipo de milagros y cosas, ¿cómo no impresionarse? Those miracles and those acts, how could you not be impressed? Pero aquí lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es, But what Jesus was telling Nicodemus was, todos esos milagros que tú ves all the miracles that you have seen, realmente no valen nada, they're not important. porque el milagro más importante Because the most important miracle es que el corazón del hombre cambie. is that the heart of man changes. ¿De qué saco hacer un milagro para que Lázaro resucite? What serves anyone that Lazarus is awakened again Si finalmente Lázaro va a seguir siendo una mala persona. if Lazarus is just going to continue to be a bad person? No que él fuera malo, Not that he was bad, pero colocarlo como ejemplo. but to use him as an example. ¿De qué me saco que yo sea prosperado What good is it that I will be prosperous, si en lugar de hacer unas buenas inversiones eso lleva a mi familia a la perdición? that instead of doing good things, I go into debt? Muchas veces las personas, y yo entiendo, no son prosperadas, I understand a lot of the time people aren't blessed, no porque el Señor no pueda prosperarlos, not because God can't give them blessings, sino porque a veces la prosperidad los lleva a la perdición. but because prosperity can lead them to ruin. Yo conozco personas muy ricas, millonarias, I know very rich people, millionaires, que se dividieron los papás, se separaron los papás, where their fathers, like their parents, were separated. los hijos cayeron en drogas, en alcoholismo, The kids fell into drugs and alcoholism. eventualmente alguno de ellos se suicidó. A couple of them even killed themselves. Entonces dice uno, ¿para qué tener tanto dinero si voy a perder a mi hijo en un suicidio? And so you think to yourself, what good is it for me to have a lot of money if my kid is going to die? Porque la prioridad no está clara. Because the priority isn't clear. Mi corazón es el que tiene que cambiar. Ese es el más grande milagro. My heart is the one that needs to change. That is the biggest. Los demás van a venir. The rest are going to come. Si mi corazón es un corazón correcto, las demás cosas van a llegar. If I have a good and correct heart, the rest of the things will come. Pero usted imagínese un corazón incorrecto. But imagine a bad heart. Vamos a poner a Salomón. Let's put Solomon. Él cuando pidió el milagro de la sabiduría tenía un corazón correcto. When he asked for the gift of wisdom, he had a good heart. Ahora, después dice que su corazón se desvió. They say later in the Bible that his heart was turned bad. Ahora, les voy a poner en contexto quién era Salomón. I'm going to give you context of who was Solomon. Era hijo de David y Betsabé. He was the son of people's names who are very long. That I cannot translate. David, David, Betsabé. Betsabé. Bathsheba. Exacto, Bathsheba. exacto. Dicen de David que era muy bonito, They say that they were very pretty. que era rubio, He was bonito, blonde, guerrero, strong, mataba gigantes, kill giants. el héroe. Hero. Ok, no voy a comparar con nadie aquí por si I'm acaso. not going to compare with anyone here. Betsabé That's a Bathsheba. Bathsheba wife. dice que era una mujer muy hermosa. Was a very beautiful woman. Entonces, el hijo de esos dos, ¿qué espera uno? So, what would you think of their offspring? No era feo, no era un ogro. Definitely not ugly. Entonces era un niño bonito, He was very handsome. con plata Lots of money y sabiduría. and very wise. Dígame, ¿qué le quedaba grande de mano? What could he not accomplish? Podía hacer lo que se le diera la gana. He could do whatever he wanted. De hecho, tenía 1000 mujeres. He had a lot of women, like Para darles literally una a idea. million women.
O sea, usted imagínese un tipo súper inteligente, Imagine a very, very smart man. súper bonito, Very con pretty. toda la plata. Lots of money. ¿Quién le dice que no? Who would say no to him? Entonces, ¿qué peligro un man así? Yeah, that's so. How dangerous a man like that. Y él, con base en todo eso, lo que hizo fue que se desvió su corazón. And with having all of that, with having all of those resources, ultimately his heart was led to ruin. Entonces, descartemos, So quitemos cosas. let's get rid of some things. Pongamos a Salomón con todo lo que tenía, pero feo. Let's give Solomon all of the things that he had, but make him ugly. De pronto solo tendría 500 mujeres, pero mujeres seguro tenía. Well, maybe he'd have few women, but he still have a lot of women. Ok, vamos a decirle que era bonito y rico, pero bruto. Well, let's say that he was pretty and rich, but dumb. No hemos visto de esos que también tienen hartas mujeres. We know a lot of those that also have lots of women, Pero hay unos que son sabios, bonitos y sin plata. but there are those who are pretty and wise with no money. Esos tienen... No voy a decir nada. Those have no. I'm not gonna. ¿Cuál es el punto? Muchas veces nosotros tantas bendiciones no las podemos manejar. Sometimes when we have so many blessings, we can't handle all of them. Cuando mi corazón no está conforme a la voluntad de If Dios. my heart is not in agreement with what God wants. Por eso el Señor decía, ¿para qué se impresiona usted con todos los milagros de afuera si el milagro más importante es que su corazón esté bien? And so that is why Jesus looked to Nicodemus and said, Nicodemus, why are you so impressed with my miracles? If what really is important, the biggest miracle of all, is that man's heart be changed. Todo se va a dar Everything will run its course. en la medida que tu corazón esté correcto. As long as your heart is good. Amén. Amen? Vamos con el siguiente. We're going to follow with the second. Dice el tercero. Voy a leer. So the third verse sets the heart Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí el Señor le está diciendo, usted es un ciego. God is telling you, you're blind. Diciéndole a Nicodemo, Saying that to Nicodemus, que era un hombre preparado. who is the man who is prepared. Voy a decir esto a ver si Sofía lo puede traducir. He's going to make me translate something. Más preparado que un yogur. He's more prepared than yogurt. Para preparar un yogur en Colombia To prepare yogurt in Colombia, hay que hacer muchos pasos. a lot of steps. Por eso decimos que más preparado que un yogur. That's why we say he was more prepared than a yogurt. Entonces Nicodemo necesitaba una claridad para poder identificar que Jesús era el Mesías. And so Nicodemus needed clarity to see that Jesus was the Messiah. ¿A ustedes no les ha pasado, no ahorita, pero de pronto en el pasado, cuando en la edad de la adolescencia, Has it not happened to you? Maybe not now, but when you were a teenager like me, que usted veía dos personas o ya cuando eran adultos jóvenes, that you saw people that you knew when you were younger, now as adults, en donde usted decía, estos ya harían una buena pareja porque son muy compatibles y buscan las mismas cosas? they're like, wow, they're so compatible. They're looking for the same things. They're such a good couple. Y de pronto hasta hay una reunión donde van muchas personas y ellos dos, And you go to like a party, like a reunion, you see these two people, pero se cruzan por toda la sala y ni se hablan. and they just don't talk to each other anymore. Pueden estar al frente a frente, They could be looking at each other. no se identifican. They don't talk to each other. Porque muchas veces mis preceptos, mis obstáculos intelectuales no me dejan ver la bendición que hay para mí. Because sometimes my intellectual self and my logic and the things that I perceive may be obstructing reality from me. Entonces uno se convierte en una persona ciega, And so I become blind. porque espiritualmente no está viendo. Eso era lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Perdón. Yes. Because spiritually, that's what was happening to Nicodemus, and Jesus told him that. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hacen que yo sea ciego espiritualmente? What are the things that cause me to be blind? Spiritually. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús pasó por el desierto? You remember when Jesus walked through the desert? Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. The Bible says that the Lord brought the Spirit of God to the desert where Jesus was Por 40 días. for 40 days. Entonces dice uno, pero como locos. Wow, you think they're crazy. ¿Por qué lo va a mandar al desierto? Es el hijo, ¿para qué lo manda para allá? Why is God sending Jesus to the desert? He's his son. Porque necesitaba probar muchas cosas. Because he needed to test many things. Entonces, ¿qué significa el desierto? What does the desert signify? Situaciones difíciles. Situations. Entonces, cuando uno está pasando por una situación difícil, So when you're going through one of those hardships, es un desierto que el Señor está pasando, es un desierto que uno está pasando
con el Señor? It is a desert that you're walking through, hopefully with the Lord, ¿O es una maldición porque estás haciendo algo mal? or it's a curse because you're doing something wrong. ¿Cómo saberlo? How do you differentiate between the two? Como mi esposa estaba enseñándonos hace un rato, As Irma, my wife, had said earlier, cuando nosotros nos casamos había situaciones económicas que teníamos que enfrentar. when we got married, there was economic situations that we had to confront. Algunas de ellas eran fruto de errores Some of them were fruits of wrong decisions, y otras situaciones eran que teníamos que pasar por un desierto. and others were situations in where we had to pass through a desert. ¿Cómo identificar cuál es cuál? How do we identify which is which? Entonces, cuando uno está caminando con el Señor, When you're walking with the Lord, el Señor le quita a usted esa venda, the Lord will take away that todo ese parche, como eso que le... what's blinding you, Exacto. Le quita eso para que usted pueda saber qué es lo que está pasando. so that you can see the truth, the reality of the situation. Entonces muchas veces usted puede orar correctamente para saber, pero para obtener la bendición. So a lot of the time you can pray correctly so you can obtain your blessing. Entonces imagínese otra vez, Jesús en el desierto, And so we want to imagine again Jesus in the desert, día 25 day 25 de 40, of 40, sin comida without food, y pues con todo el agua que se encuentra en un desierto. and with the abundance of water that you can find in a desert. Y entonces él ponerse a pensar, Dios mío, empieza a pelear espiritualmente contra toda maldición de hambre. And then he begins to think to himself, oh my gosh, and he has to begin fighting against all of the curses of the feelings of hunger. Pero en realidad lo que tenía que pasar era por esa situación para que su espíritu se fortaleciera. But in reality, he had to pass through that situation so that his spirit could get stronger. Esta semana estaba hablando con un amigo This week, I was talking with a friend, y él estaba de muy mal genio and he was with a very bad attitude porque because él está buscando irse a otra empresa he is looking to move to another company porque la empresa donde él está because the company that he is in currently no lo valora, doesn't value him. no se siente que le estén pagando correctamente He doesn't feel like he's being fairly paid, y realmente está muy molesto. and he's very annoyed. Entonces él dice, me voy a ir y no me importa. And he says, I'm just going to go. I don't care. Entonces yo le decía, independientemente si usted se queda o se va, And I said, independently, if you leave or you stay, dese cuenta que esta situación le ha servido para que usted mejore como persona, I need you to have in mind that this situation has helped you grow as a person, como profesional, like a professional, y de hecho esté buscando puertas en otro sitio. and will help you to look for doors in other places. Entonces esta situación difícil And so this hard situation le está ayudando para encontrar una puerta mejor. will help him look for another door, for another possibility. Si todo hubiera sido bueno para usted en esa empresa donde trabaja hoy, If everything had been go-lucky and good in the situation that you're in now in that company, usted estaría cómodo y no se movería. you'd be comfortable and you wouldn't move. Pero el Señor lo está incomodando para que se mueva. But the Lord is trying to move you so that you can look for other things. Entonces, aquí lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo, And so what here Jesus is telling to Nicodemus, te voy a quitar lo que te deja ciego I'm going to take away what's making you blind y tú puedes ver cara a cara lo que estás buscando. so you can see face to face what you're trying to find. Amén. Amen? Vamos con el otro. We're going to the next point. Dice verso 4. In verse 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí el Señor, Nicodemo está enfrentando la lucha entre la lógica y la fe. And here Nicodemus is going to the battle between logic and faith. Entonces voy a ponerlos voy a ponerles un ejemplo. I'm going to give you an example. 2 de la tarde, miércoles en su trabajo. 2 in the afternoon. 2 in the afternoon. Thursday, you're at work. Entonces usted está en su trabajo y llega una situación que usted tiene que debe tomar una decisión. You're at work and you have to take a decision. Make a decision. ¿Cómo hace para tomarla? ¿Con la lógica o con la fe? How do you want to take it? With logic or with faith? Entonces, estábamos hablando con Sofía And so I was talking with Sophia, me, earlier. y entonces le ponía yo ese ejemplo y ella me decía, y llegamos a la conclusión, pues yo la tomo con la lógica, yo también lo haría así.
And so we were talking, and I was like, well, I mean, if you're at work and it's in the afternoon, I'm guessing you take it with logic. And Ricardo agreed with me. He said he'd do the same. Imagínese que usted está en una operación de un médico Imagine that you're a surgeon, you're in an operation, y entonces está cortando con el bisturí, and you're cutting with your little scalpel, como quien corta carne para el almuerzo. the way that you cut meat for lunch, Y entonces de pronto empieza a salir sangre ahí. and blood begins to spurt out. Y entonces dice uno ahí, voy a orar para ver si le tapo la herida o qué hacemos. And so the surgeon would be like, oh no, wait, we have to pray for the situation and see what we have to do. Cuando en realidad uno sabe lo que tiene que hacer si está preparado para eso. When in reality, you just need to do what you have to do if you're prepared for that situation. Pero hay otras decisiones en donde usted tiene que saber cómo comportarse. And there's other situations where you need to know how to act. Y si uno actúa por la lógica, en lugar de encontrar la respuesta, se va a alejar de ella. And if you always act in logic without looking for the faith answer, right, what God has to tell you, you will find yourself lost. Hace una semana una muchacha nos compartía su testimonio About a week ago, a young lady that we knew began sharing her testimony, de que ella estaba casada con 2 hijos, where she was 3 hijos, perdón. where she was married with 3 kids. Y entonces vio que su esposo empezó a alejarse She saw that her husband was acting kind of y distant. ella trataba pues de que siguiera el matrimonio y peleando por su She matrimonio. began fighting for her marriage. Y entonces se dio cuenta que ella necesitaba mejorar su figura para que su esposo se fijara más en ella. And so she wanted to work on her figure so that her husband could put more Y attention. se puso a hacer ejercicios, se puso a hacer dietas y todo eso y mejoró su figura. And so she began doing a ton of diets and she worked out and then she ended up, losing some weight. Y sí tuvo un impacto en que su esposo la mirara, And so her husband kind of started paying more attention to her, pero no el impacto que ella buscaba. but not the kind of impact that she thought it would have. Su matrimonio siguió difícil Her marriage was still kind of hard. y entonces después ella conoció del Señor. And then so she met Jesus. Ella entregó su corazón al Señor Jesús y su corazón cambió. She gave her heart to Jesus and her heart changed. Y entonces decía la gente que estaba alrededor de ella, And the people around her said, ahora te vemos diferente, now we see you differently. no por tu figura, Not for your figure, sino porque hay algo dentro de ti que ha cambiado. but there's something in you that has changed. Personas que ni siquiera sabían lo que estaba haciendo ella. People that didn't even know what had happened. Entonces ella se dio cuenta que muchas veces la lógica le decía, haga dieta y cuide su cuerpo, que no está mal. And so with her logic, she thought to herself, well, I just need to change my physical appearance, even though she wasn't bad to begin with. Pero ella tenía que también haberse preocupado por su interior. But she also had to worry about her spirit. Entonces preguntémosle al Señor cuál es el balance entre la lógica y la fe. So we have to ask God, what is the balance between logic and between faith? Meterme yo en el vientre de mi madre es imposible. Putting myself back into my mother's room is physically impossible. Pero cuando yo entiendo que lo que el Señor me está diciendo es que yo tengo que nacer de nuevo, But when I understand that what Jesus and the Lord is trying to tell me is that I be born again in my spirit, puedo entender cuál es la voluntad de Dios. I can understand what God's will for me is. Y aquí les voy a explicar con el siguiente verso. And I'm going to explain it with the following verse. En el verso 5 llega y dice, In verse 5, he goes and he says, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa nacer del agua? what does it mean to be born of water? ¿Cómo bautizaban en esa época? How did they baptize in that day? En esa época llegaban y se sumergía en un río, entraban las personas como el río como hasta por la mitad, In that day, they'd go into a river and the water would get about to here. y de pronto llegaba la persona que lo iba a bautizar, And the person baptizing them would grab them and come. lo tomaba, lo sumergía completamente, They would submerge him completely. lo dejaba allí 10 minutos, You left him there for 10 minutes. y si sobrevivía, And if you lived, era la voluntad de Dios. it was God's will. No. I'm kidding, it's a joke. No, lo sumergía y lo volvía a sacar. They bring him back up. Ahora, cuando lo sumerge completamente, So when they fully submerged him, está diciendo que está muerto a su anterior manera de vivir. it's a way to symbolize that he is dying to his old self. Y cuando lo levanta, When he brings him up, está diciendo que volvió a nacer. he's saying that he's reborn. Eso en el agua, That in the soul. en el agua. Oh, in the waters. En el espíritu, In the spirit, lo que está diciendo el Señor what God is trying to say, es que yo tengo que morir a mí mismo I have to die to myself para poder nacer al Señor. to be born again. Entonces, aquí está hablando el Señor de la regeneración.
Here, God is talking about regeneration. ¿Y qué es la regeneración? What is regeneration? Volver a crear. Go and create. Y quiero que se imaginen esta escena. And I want you to imagine this scene. Ustedes han visto esos pintores que llegan y cogen un lienzo grande Have you ever seen those painters that grab a really big, clean canvas y hacen un retrato de una persona que quedan espectaculares? and do a beautiful portrait of someone? Yo he visto por la internet personas que hacen eso, I've seen through the internet people who do that. tienen un don impresionante. They have an incredible gift. Cuando me dicen a mí que yo haga un autorretrato, If they say to me to make a painting, yo hago una bolita y 5 palitos. I do a little ball and 5 sticks. Ese es mi autorretrato. That's my self-portrait. Pero las personas que saben les queda espectacular. But the people who know how to paint and draw and artistically express themselves do it very well. Ahora usted imagínese que hay un autorretrato ya dibujado de Pedro. Imagine that there's already a portrait of Pedro. Y resulta que le dicen al pintor de autorretratos, And they go talk to the portrait painter and say, no, ahora yo quiero un autorretrato de Hernán. no, now I want a portrait of Hernan. Entonces él coge el retrato de Pedro And he grabs Pedro's portrait y empieza a pintar encima el de Hernán. and he tries to paint on top of it the one of Hernan. ¿Cómo que eso? How would that look? ¿Se puede ver alguno? Would you be able to see something good? No, o sea, queda un manchón de que eso no va a haber, no sabe nadie quién es qué. You would have such a mess that you wouldn't even understand that it's a portrait anymore. ¿Qué es lo que tiene que hacer? What's your- Borrar ese lienzo To erase that easel covered y in white empezar nuevamente. and start fresh. El Señor nos está diciendo aquí The Lord is telling us here que para yo poder nacer de nuevo con Él, that for me to be born again in Him, tengo que borrar el lienzo de lo que yo ya había puesto ahí I need to erase the easel of what I've already created y dejar que Él dibuje, and let for Him to paint. que Él pinte el retrato de mi vida, That He paints the portrait of my life. que Él pinte el propósito de mi vida en mi corazón. That He paints the purpose of His life in of His heart, paints His will in my heart. Exactamente. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo con la regeneración, volver a crear. So that's what the Lord is saying, to start again, to create something new. Ustedes se imaginan, yo no he visto esto en la vida real, pero les pregunto, I haven't seen this in real life, but I will ask you. que un pintor, un maestro de la pintura vaya a empezar a pintar algo That you see a painter and he starts to paint something, y de pronto el cuadro empieza a poner las manitos así, no, a mí no me pintes. and then the portrait begins saying, "No, don't paint me." Y entonces Sal." venga la pluma y se quite. And then your paintbrush misses the canvas. O que no se deje. That he doesn't let it be painted. El pintor no va a obligar. The painter won't obligate the canvas to be able to. El pintor cooperate. simplemente se acerca y lo hace. The painter just paints Porque el lienzo no se va a mover, no se va a ir para ningún lado. because obviously the canvas isn't going to go anywhere. Está muerto. It's dead. Cuando uno está muerto a uno mismo, When you are dead in yourself, el Señor puede pintar en mi corazón lo que necesita. the Lord is going to paint in your heart what you need. Entonces, muchas veces uno se resiste. A lot of the time you resist. No, yo no quiero esto, yo no quiero cambiar esto. No, I don't want to change. I don't want to change this. El Señor no te va a obligar, The Lord isn't going to no te va a obligate poner you. un revólver en la cabeza y He's not decirte, gonna bueno, ya put- cambias o cambias. He's not going to put an AK-47 to your head and say change. Tú vas a seguir por tu camino, You're going to continue in your path, pero tú vas a recibir las consecuencias también de eso. but you're also going to receive the consequences. Amén. Vamos con el siguiente. We're going to go with the next point. Y es el verso 6. We're going to go to verse 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y voy a leerles en Efesios 4, del 17 al 19. Lo voy a leer yo y luego lo lees tú. Okay. Well, Ricardo is going to read Ephesians chapter 4, 17 to 19. He's going to read it in Spanish, and then I'll read it in English. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. So, in Ephesians it says,
So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Los frutos hablan por lo que soy yo. Our fruits reflect on who we are. Yo no puedo fingir una vida. I cannot fake my life. Yo puedo tener una vida escondida. I can have a second life, a fake Y life. de hecho hay personas que tienen otra vida cuando tienen además de su esposa otra u otras mujeres. There have been cases of men that have had their own families, but in secret have a second family. Y les voy a contar una cosa que pasó en la vida real. And I'm going to talk about a real life example. Y el Señor sabe que no miento. And the Lord knows I'm not lying. Hay una psicóloga en Colombia There's a psychologist in Colombia, y entonces de pronto llegaron dos señoras porque necesitaban hablar con ella. and two women came and they had to talk with her. Y llegó una de ellas a decir, mire, yo soy la esposa de fulanito de tal. And one of them said, "Look, I'm the wife of so and so, Y resulta que descubrí que mi esposo me engaña con otra mujer. and I found out that my husband is lying to me with another woman." Entonces la psicóloga empezó a hablar con ella, And so the psychologist started talking with her. pero en algún momento por ahí dijo, bueno, ¿y esta señora quién es? And she stopped. She was like, "Well, who's the other lady?" Y ella dijo, no, es que yo soy la otra mujer de ese señor. And so the second woman said, "I'm the one that her husband cheated on her with." Entonces la psicóloga que dice, bueno, pues, ¿cómo es esta cosa? O sea, usted me dice que su esposo la engaña con otra mujer y esta es la otra mujer. And so the psychologist is like, wait, you're telling me that your husband cheated on you and you're here with the woman that he cheated on you with? Y entonces las dos dijeron, And the two of them said, no, es que hay otra con la cual él nos engaña. they're like, no, but there's another one that they cheated on us with. De hecho, eran amigas las dos. They were friends, the two of them. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Why do I tell you this? Porque el hombre no podía cambiar su manera de ser. Because this man cannot change his ways. O sea, traicionó la primera vez He betrayed the first time y la segunda vez and the second. y quién sabe cuántas veces. God knows how many. Por sus frutos los conoceréis. For your fruits you will be known. Entonces, cuando yo empiezo a caminar con el Señor, yo no puedo fingir mis frutos. And so when I begin to walk with God, I cannot fake my fruits. Y aquí les voy a enseñar una cosa. And I will teach you here something. Lo que es oír, What is to listen, entender understand, y hacer. and do. Todos venimos a la misma reunión, We all come to the same meetings, church. todos escuchamos el mismo mensaje We're all listening to the same message. y todos creemos que lo entendemos. And we all think that we believe it and understand it. Es más, al final les tengo un test. And even at the end, I have a test. Al final, alístense. So get ready. Y al final hacemos lo que escuchamos y lo que entendimos. And in the end, we do what we hear and what we understood. Pero yo me pregunto para mí mismo. But I think to myself, A mí me pasaba que yo iba a la iglesia I would go to church, y escuchaba el mensaje o escucho el mensaje I'd listen to the message or I listen to the message. y algunos mensajes después de que lo escucho, And some of the messages, after I listen to digo, them, ese pastor está loco. I think, wow, the pastor's kind of crazy. ¿Cómo se le ocurre ponerse a decir ese tipo de cosas? Eso no pasa. How can you begin to talk about those things? Those things don't happen. Y voy a hacer un break acá. I'll do a break here. A mi esposa le fascinan las películas románticas, My wife loves rom-coms, pero he llegado a la conclusión but I've come to the conclusion. de que son más reales las películas de Marvel But I've come to the conclusion that Marvel movies are more realistic que esas películas. than those movies. En esas películas In those movies, es todo perfecto, everything is perfect. no se dicen mentiras, They don't lie. el amor eterno. Love is Es tan eternal. rosado eso que me salpica. It's so pink that it splatters at me. ¿Sí? Entonces yo le demostraría que eso no es real, pero bueno, eso es un break. That's just an example to break. Entonces, cuando yo escucho, entiendo, hago las cosas porque me nace. And so when I understand something, when I hear something and I understand something, that is what I will do. Entonces, aquí en la parte de entender viene una parte importante en la fe, And here, this has to do with something that has to do with our faith. y es la revelación. And it's the revelation. Esta semana estaba en mi oficina del trabajo This week, I was in my office at home. y hay una muchacha que está en el cubículo, 2 cubículos hacia al lado, Sorry, I misspoke. He was in his workspace at his office. And there was a lady in a couple cubicles over. y de pronto la escuché decir, ¡oh, era por eso! And I heard her say, oh,
it was for that. Sí, like, that's why. That's why. ¿Sí? Y entonces a mí me dio risa And I thought it was funny porque muchas veces yo he hecho eso because a lot of times I've done that. después de que la gente me dice y me dice y me dice y no entiendo. After people told me, and I don't understand. Y después cuando estoy solo And then when I'm alone, y me toca hacerlo, I have to do it. ¡oh! Era por eso. I'm like, oh, it was for that. Eso se llama revelación. That is called having a revelation. Entonces yo he ido a la iglesia por mucho tiempo I've gone to church for a very long time. y muchas veces llego y ¡oh! Era por eso. And for a lot of times I have those epiphanies, I have those revelations. I'm like, oh, it was for that. Y muchas veces suena chistoso, And a lot of time it kind of sounds funny. pero muchas veces es que yo no puedo hacer las cosas forzadamente But it's because I can't do things because I'm forced. porque no las he entendido. Because I didn't understand them. Entonces, por ejemplo, mi esposa estaba explicándonos sobre el diezmo So for example, my wife was telling us about y solamente hasta cuando lo vivimos y nos dimos cuenta and it was not until I saw it and I understood fue que dijimos, ¡oh! Era por eso. that I was like, oh, it's for that. Pero nos costó sudor y lágrimas. But it took us a lot of time to get there. Entonces, cuando aquí el Señor está diciendo los frutos, And so when here God's talking about fruits, hay una línea muy delgada entre entender en mi mente there's a very thin line between understanding in my mind y en mi corazón. and in my heart. Porque cuando lo entiendo en mi corazón, Because when I understand it in my heart, se llama revelación it's called y revelation. yo ya empiezo a actuar hacia allá. And then I begin to act with the things that I've understood. ¿Listo? ¿Amén? Amen? Understood? Amén. Bueno, So, entonces, and so, para terminar, to finalize. lo que este encuentro entre el hombre misterioso y Jesús, This encounter between this mysterious man, Nicodemus, and Jesus, lo que estaba mostrando es la lucha que nosotros tenemos it's a symbol of the kind of struggles that we have entre la lógica between logic y la fe. and faith. La fe, dice la palabra, Faith, says the word, llega por el oír y el oír de la palabra de Dios. comes from the listening and from the listening of the word of God. Si yo no estoy en contacto con la palabra de Dios, And if I'm not in contact with the word of God, no voy a tener fe. I will not have faith. Y para enfrentar todos los retos en mi vida, And to be able to confront all the different challenges in my life, yo lo puedo hacer intelectualmente I can do it intellectually, y seguramente voy a tener la victoria. and I might even have the victory. Pero qué mejor que cuando yo camino de la mano con el Señor But it is so much better when I'm holding the Lord's y Él hand, me muestra qué es lo que debo hacer and He's showing me what I have to do a través de la fe through faith, y sin pelear con la lógica without fighting with logic, para obtener la victoria. to obtain victory. Amén. Amen? Entonces, lo que vamos a orar ahorita para terminar So we're going to pray here to end, es para que el Señor so that the Lord nos dé esa sabiduría can give us that wisdom para no estar guiados únicamente por la lógica, to not be guided uniquely by logic, sino empezar a creerle a Dios to begin to believe the Lord, y empezar a caminar tomado de su mano and to walk holding His hand, para poder entender lo que significa la fe. to understand what faith really means. Dice la palabra, Says the word, sin fe without faith, es imposible agradarle a it Dios. is impossible to please the Lord. Entonces, cuando uno tiene fe, So when one has faith, está agradando a Dios. you're pleasing God. Y de esa manera, entonces, el Señor también camina con usted. And in that way, the Lord is walking with you. Les voy a dar este último ejemplo para I'll orar. give you this last example. Sus hijos, todos los aquí padres de familia que son, Everyone here that are parents, your children sus hijos tienen una fe ciega en ustedes. have a blind faith in you. Porque ustedes les dicen, mañana vamos a tener desayuno, almuerzo y comida. If you tell your kid, tomorrow we're going to have breakfast, lunch, and dinner, Para ellos no es sorpresa. for them it's not a surprise. Ellos creen en ustedes. They believe in you. Que lo que tienen que hacer ustedes es su problema. What you have to do is your problem. Pero ellos van a recibir lo que necesitan. But they will receive what they need. Ellos tienen techo, They have a roof over their Comida. head, they have food, tienen educación. they're educated. ¿Cómo llega eso? How does that happen? No tienen ni idea. They have no idea. Es más, algunos ni saben lo que hacen sus papás. For some of them, they don't even know what their parents Estoy do. hablando de negocios legales. I'm si talking acaso. about legal stuff. Entonces, And so, nuestros hijos nos enseñan a nosotros que es fe porque creen en nosotros a pesar de. our kids show it what faith really is because they just believe in us.
Así como un bebé, un niño pequeño tiene fe en sus padres, just how a small child, a baby, has faith in their parents, asimismo nosotros tenemos que empezar a tener la fe en el Señor. that way we should also have faith in the Lord. Y creer que si el Señor necesita que mi familia, que mis finanzas, que lo que sea cambie, And so that I can believe that no matter what changes, be it my finance, my family situation, Él lo va a hacer, He will do it porque yo ya tengo la fe en Él because I have faith in Him, y sé que mi corazón and I know that my heart va a ser un lienzo en blanco will be a blank canvas, para que Él pueda pintar allí su propósito en mi vida. so that He can paint His purpose in my life. Amén. Amen? Vamos a orar. We're going to pray. Señor y Padre Santo, Lord and Holy Spirit, te damos muchas we gracias give you many thanks por el privilegio que nos has dado esta mañana for the privilege that you have given us this morning de estar juntos, to be here, escuchando tu palabra listening to your word, y llegando hasta lo profundo de nuestro corazón, and reaching to the depths of our heart, como esa semilla like that seed que llega en tierra fértil that comes to fertile ground y da fruto and gives fruit al 30, al 60 y al 100 por uno. to 30 times multiplied, to 60 times multiplied, and to 100 times over. Yo creo que cada una de estas personas que escuchó este mensaje, I believe that every single person that is listening to this message, esa semilla va a dar fruto en sus corazones. that seed to give birth in your lives. Y una de las cosas que tú nos enseñabas esta mañana And one of the things that you've taught us this morning, Lord, es que nuestro corazón debe ser un lienzo en blanco. is that your canvas to be a blank canvas, for your heart to be a blank canvas. Y hoy colocamos nuestro corazón And I petition our hearts delante de ti in front of you para que seas tú limpiándolo so that you can clean it a través de tu preciosa sangre, through your precious blood, para que sea quitando y removiendo todo aquello que no está bien delante de ti. so that you can get rid of all things that are not pleasant to you, God. Y allí donde estás, con los ojos cerrados, And there where you are with your eyes closed, sin importar quién está al lado, not caring who is beside you, vas a decirle al Señor: you're going to tell the Lord, Señor Jesús, Lord, hoy te entrego mi corazón I give you my heart. y dejo que mi corazón, Padre Santo, se empiece a hacer limpio I let my heart be cleaned up por el poder de la sangre de Jesús. by the power of the blood of the Lamb. Y dejo, Padre Santo, que tú seas el que empiece And I let you, Lord, be the one that will start para a pintar tu propósito en mi vida. to paint your purpose in my life. Porque tú sabes para qué nos has hecho. Because you know what you've created us to be. Y tú sabes, Padre Santo, qué es lo que tiene que ser quitado de mi corazón And you know, Lord, what must be getting rid of in my life, para colocar, Padre Santo, lo que viene de parte de ti. so we can place that with the things that come from you. Señor Jesús, Dear Lord, me arrepiento I repent de todas aquellas cosas, of all these things, de todos los pecados of all the sins que he cometido hasta hoy, that I've committed until today, que he cometido en contra tuya y de las personas, that I've committed against you and to other people, aún que he cometido en contra de mí mismo. sins that I've committed against myself. Y te pido que me perdones. I ask you to forgive me. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida in the book of life. y no lo borres jamás. Don't ever erase it. Hoy te acepto, Señor I Jesús, accept you, Lord Jesus, en mi corazón in my heart, para que seas el Señor so I can be the Lord y Salvador de mi vida. and the Savior of my life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. Papito Dios, Dear Lord, cada una de las personas que hizo esta oración, every single person that just did that prayer, yo te suplico que quites todo lo que les enceguece. I pray that you get rid of all the things that make them blind, Y Padre Santo, que ellos puedan ver claramente so they can clearly see a Jesús como su Salvador Jesus Christ like their y al Savior, Espíritu Santo the Holy Spirit, como ese guía que camina con ellos todos los días de su vida. like that guy that walks with them every single day. Y que el milagro más grande de la humanidad So that the biggest miracle that humanity has to give us, que ocurra en nuestros corazones, so that it could occur in our lives, y es que Jesús sea el Rey de nuestros corazones so that can Jesus be the King of our hearts, y que nosotros cambiemos, so we can change, no exteriormente, not only exteriorly, sino en nuestro interior, but interiorly. porque en nuestro corazón Because in our hearts es Jesús
is Jesus, nuestro Señor y Salvador, our Lord and Savior. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, Yeah. gracias. Gracias. Yeah. Thank you. Gracias, Sofía. Thanks to Sophia. And thank you, Ricardo. Gracias. Y bueno, les 24 to 29. 24 to 28 of May. Hay que registrarse en la página de la You iglesia have to register on our church page. y vale $10 americanos el registro. And it is $10 American. Va la célula de hombres los lunes a las 7 de la noche. We have a men's Bible study at 7 at night. Célula de mujeres en inglés los martes a las 8:30. Women's Bible study in English Tuesdays at 7? 8:30. At 8:30. Y célula de mujeres en español a las 7:30 los miércoles. And we have women's Bible study at 7:30 on Wednesdays. Los viernes jóvenes, perdón, sí, los viernes los jóvenes a las 6 de la tarde. And then young people, so youth, Friday at 7. 6. 6. Oof, sorry. 6. I'm sorry, I'm getting all the times mixed up. Yeah. That's Gracias a Dios y bueno, gracias por Sofía. Un aplauso para Sofía. Oh, thank you, Sophia. Listo, gracias a Dios. And Y bueno, thanks Dios to los God. bendiga y nos vemos dentro de una semana. Bless you all. See you next week. Amén. Gracias. Gracias, Pedrito. Thank you, Pedrito.